El ser humano es un ser social por naturaleza, y es el avance en esta competencia lo que le ha permitido aparearse, agruparse en sociedad y sobrevivir como especie. Porque es justamente el estar en contacto con otras personas, el convivir con ellas, lo que le ha posibilitado encontrar un sinnúmero de respuestas a la hora de enfrentar los múltiples desafíos que derivan de un mundo en constante evolución. Y esto lo han comprendido muy bien los grandes líderes del mundo, quienes entienden que para cosechar los mejores frutos de la vida es indispensable desarrollar la capacidad de comunicarse, de vender su personalidad, sus ideas, de conquistar a las personas en su forma de pensar y así, aunque el mercado esté lleno de muchas ofertas, serán ellos que con su capacidad de expresar sus ideas y despertar entusiasmo en los demás, tendrán asegurada una mayor recompensa. Sin embargo, en la actualidad, las personas se han vuelto un poco más herméticas y reservadas, y cada vez les cuesta más relacionarse con los demás. Cabe anotar que aunque esta dificultad siempre ha existido a través de los tiempos, cada época ha traído un nivel de complejidad en ese sentido. Hasta podría decirse que hoy es mucho más difícil que en otras épocas, y puede ser que esto no sea un acto deliberado, sino inconsciente, en donde factores como los avances tecnológicos, el exceso de información, la situación económica, la inseguridad y otros fenómenos hacen que todos estemos más preocupados de forma ególatra e individualista por nuestra seguridad que por desarrollarnos en términos de empatía o convivencia. La buena noticia es que el arte de relacionarnos con los demás, de influir en ellos, generar buena impresión, ganarnos su confianza, entre otras, son habilidades que se pueden aprender y perfeccionar con la práctica de los ejercicios correctos. Por eso hoy, y dando continuidad al libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, escrito por el estadounidense Dale Carnegie, vamos a compartir 6 maneras de ser agradables a las personas, parte del libro en la cual el autor nos presenta reglas prácticas que van a ayudarnos a obtener el respeto y la simpatía a los demás, mejorando nuestro impacto e influencia, y de esta manera lograr que ellos estén dispuestos a cooperar con nosotros en el momento que sea necesario. Así es de que, si deseas conocer en qué consisten estas herramientas, te invito a que te pongas cómodo. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y sin más, comenzamos. Regla número 1. Interésate auténticamente en las demás personas. ¿Sabías que podemos ganar más amigos en solo 2 meses si nos interesamos un poco en los demás que los que ganaríamos en 2 años intentando que se interesen en nosotros? Una de las mejores maneras de hacer amigos, de acuerdo con el autor, es la utilizada por el mejor amigo del hombre, el perro. Y es que el perro ofrece su amistad incondicional y de esta manera se gana el cariño de las personas. Para un perro, su amo es la persona más importante del mundo, por eso siempre estará dispuesto a entregarle sus mejores muestras de afecto sin esperar nada a cambio. Aquellos que tienen uno como mascota saben de su lealtad, de su valiosa compañía y de la felicidad que estos le expresan a su dueño, con gestos como mover la cola, saltar o ladrar de alegría cuando se acerca a ellos. Al contrario de lo que sucede con los caninos y sus amos, la realidad del trato entre las personas dista mucho de este tipo de relación. Los seres humanos, en su mayoría, no están interesados en los demás, solo están preocupados por ellos mismos, día, tarde y noche. Para demostrarlo, te invito a que mires una foto grupal en la que tú apareces y dinos, ¿a quién miras primero? Si esto es así, entonces, ¿por qué los demás han de interesarse por nosotros? A menos que nosotros nos hayamos interesado primero por ellos. A todos nos gustan las personas que nos admiran. Por lo tanto, si queremos agradar a los demás y hacerlos verdaderos amigos, demostremos un interés genuino por los demás, entregando lo mejor de nosotros, haciendo cosas por ellos que requieran de nuestro tiempo, energía y altruismo. Acciones como recordar la fecha de su cumpleaños, brindarles un efusivo y entusiasta saludo, demostrar nuestra admiración y respeto, ofrecer nuestro apoyo a la solución de sus problemas, entre otros actos, marcarán una gran diferencia. Recuerda que nos interesan los demás cuando ellos se interesan en nosotros. Regla número 2. Sonríe. ¿Sabías que una sonrisa es la manera más sencilla de causar una primera buena impresión? Ya lo dice el viejo y conocido refrán, un gesto vale más que 1000 palabras. ¿Y qué más cautivador que una sonrisa? Una sonrisa sincera le dice a los demás que nos agrada su presencia, que nos sentimos complacidos de verlos,
les expresa nuestro aprecio y gusto hacia ellos. Una sonrisa es, además, sinónimo de bondad y confianza. Su efecto es tan poderoso que podemos obtener sus beneficios hasta en una conversación telefónica. ¿Y qué pasa cuando no tenemos ganas de sonreír? El autor nos recomienda dos cosas. Primero, que nos esforcemos por sonreír. Y segundo, que actuemos como si estuviéramos felices. Esto contribuirá a nuestra felicidad. Estudios han demostrado que las acciones y los sentimientos van juntos. Por lo tanto, si regulamos nuestras acciones, que son las que están bajo el control más directo de nuestra voluntad, podremos también regular nuestros sentimientos que en ese momento no están sintonizados. Franklin Bettger, un reconocido agente de seguros de los Estados Unidos, desarrolló una técnica sencilla a la cual él le atribuía su extraordinario éxito como corredor de seguros. Y es que él consideraba que todo hombre sonriente siempre sería bienvenido. Por eso, antes de entrar a la oficina de un posible cliente, él se detenía un momento a pensar en todas aquellas cosas por las cuales se sentía dichoso. De esta manera, obtenía una sonrisa llena de felicidad y antes de que ésta se desvaneciera, entraba a la oficina de su prospecto con su presentación de ventas. Lo cierto es que una sonrisa alienta la buena voluntad. Es uno de los mejores antídotos contra las preocupaciones y la tristeza. Lo mejor es que una sonrisa es contagiosa. Por eso, cuando le sonreímos a alguien, es habitual que las personas nos devuelvan la sonrisa aún sin conocernos. Recuerda que una sonrisa no nos cuesta mucho y sí tiene un valor incalculable. Regla número 3. Recuerda el nombre de las personas. ¿Sabías que el nombre es la identidad de una persona? Nuestro nombre nos personaliza, nos hace sentir diferentes y únicos entre todos los demás. Es por eso que popularmente se dice que el nombre de una persona es para esa persona el sonido más dulce e importante que puede escuchar en cualquier idioma. Si eres de las personas que cuando conoce gente nueva y a los pocos segundos de haber escuchado su nombre lo olvida y tiene que estar continuamente disculpándose para que se lo repitan, deberías tener en cuenta lo siguiente. Recordar el nombre de alguien y pronunciarlo en las conversaciones es un halago sutil y a la vez efectivo, que dota a esa persona de una importancia especial y a su vez honra su individualidad. Por el contrario, si lo olvidamos, lo pronunciamos o escribimos mal, estamos incurriendo en un acto descortés que podría ser tomado como una muestra de nuestro poco interés. Jim Farley, el responsable de que Franklin Roosevelt llegara a la presidencia de los Estados Unidos, descubrió desde muy temprana edad que todos los hombres tenían algo en común, y era que todos se interesaban más por su propio nombre que por todos los demás de la Tierra. Por eso, desde muy joven se preocupó por perfeccionar su sistema de recordar los nombres. Cada vez que conocía a una persona, averiguaba su nombre completo, el de su familia, sus ocupaciones y el matiz de sus opiniones políticas. Así, cuando volviera a encontrárselos, podría saludarlos, preguntarles por su esposa, sus hijos, el trabajo, el candidato de su preferencia. De esta manera se hizo muy popular y logró conseguir muchos partidarios para la campaña de Roosevelt. Recuerda que no hay nada que haga sentir más orgullosas a las personas que el llamarlas por su propio nombre. Regla número 4. Sé un buen oyente y alienta a los demás a hablar de sí mismos. ¿Sabías que la principal habilidad de un conversador inteligente es la de escuchar con atención? Y es que escuchar con profundo interés es uno de los mejores cumplidos que le podemos hacer a nuestro interlocutor. ¿Cómo crees que se siente una persona cuando habla con alguien que está más concentrado en las notificaciones de su móvil que en la conversación? Pero ¿cómo podemos empezar si aspiramos a ser conversadores inteligentes? Para ello, formula preguntas a tu interlocutor que sabes que le agradará contestar. Invítale a hablar de sí mismo, de sus experiencias. Recuerda que a la mayoría de las personas nos encanta hablar de nosotros mismos y quedamos muy complacidos cuando alguien nos escucha con atención. El secreto de una conversación o una entrevista feliz es sencillo. Se trata de prestar atención exclusiva a lo que dice la otra persona. Sin embargo, muchos no lo han entendido y por eso no logran causar una buena impresión. Generalmente estamos preocupados por lo que van a decir después de que termine su interlocutor, que pocas veces logran comprender el contenido de su mensaje. Ten presente que el arte de escuchar no solo es pretender que lo hacemos, sino
en comprender lo que nos están tratando de decir. Recuerda que, para ser un buen conversador, debemos aprender a escuchar con atención. Regla número 5. Habla siempre de lo que le interesa a los demás. ¿Sabías que una forma sencilla de agradar a las personas es hablarles de aquello que es importante para ellos? Todos conocemos a esas personas que buscan acaparar la atención de los demás con conversaciones que son solo de su interés. Pero si nosotros queremos agradar a los demás, debemos hacer lo contrario. Necesitamos dejar que ellos hablen de las cosas que son de su interés y motivarlos a que continúen hablando de ellas. Al final, aunque hayamos hablado muy poco, dejaremos la impresión de ser muy buenos conversadores. Este era el caso del presidente Roosevelt, quien dejaba impresionados a todos los que lo visitaban por la profundidad y la diversidad de sus conocimientos, independiente del tema de conversación. Pero ¿cómo lo lograba? ¿Cuál era su secreto? Muy sencillo. Siempre que el presidente esperaba a un visitante, se quedaba el día anterior a su llegada hasta tarde de la noche, instruyéndose en el tema que él sabía que le interesaba en particular a su futuro huésped. Roosevelt tenía presente que el mejor camino para llegar al corazón de una persona es hablarle de lo que él o ella valora. Recuerda que, para despertar el entusiasmo en las personas, debemos hablar de aquello que les interesa. Regla número 6. Haz que la gente se sienta importante. ¿Sabías que es posible agradar instantáneamente a los demás cuando damos un elogio sincero sin esperar nada a cambio por algo en lo que destaquen? La verdad es que casi todas las personas con las cuales tropezamos a diario, en su interior, se sienten superiores a nosotros en algún aspecto. De ahí el origen de conceptos como el regionalismo, las clases sociales, las marcas comerciales, y un camino seguro para lograr cautivarlas es hacerles comprender de manera sutil que reconocemos de forma sincera su importancia. Si de verdad deseamos ganar amigos e influir en las personas, es importante descubrir las fortalezas en ellas que sinceramente admiramos y hacérselos saber. Y es que para que la vida de una persona cambie totalmente, puede bastar con un sencillo halago desinteresado que la haga sentir importante. Incluso, hasta frases como muchas gracias, por favor, es usted muy amable, y muchos cumplidos más tienen un efecto muy poderoso. Y no es necesario esperar a que nos elijan embajadores en el extranjero o desempeñar un cargo importante para utilizar la filosofía del aprecio por los demás. Tratar a otros con respeto, cordialidad y cariño sincero también tiene un efecto mágico en nosotros. Nos brinda la sensación de haber hecho algo por los demás sin esperar nada a cambio. Recuerda que el deseo de ser importante es el impulsor más fuerte del carácter humano. Si has llegado hasta aquí, permíteme felicitarte por el tiempo que le dedicas a tu propia formación. Comparto el pensamiento del escritor Isaac Asimov, quien afirmó que la autoformación es quizá la única forma de formación que existe. Incorporar cualquiera de estas herramientas a tu vida, poco a poco te irán convirtiendo en una mejor versión de ti mismo. Por el momento me despido, no sin antes pedirte que nos regales manito arriba si te gustó el video, que nos cuentes cuál de estas reglas vas a empezar a implementar en tu trato con las personas. Te invito además a suscribirte al canal, activar las notificaciones y si deseas continuar mejorando tu coeficiente social, aquí arriba te dejo un video con la primera parte del libro en la cual el autor nos comparte 3 técnicas fundamentales para el trato con las personas, que con seguridad van a ayudarte a llevar tus relaciones interpersonales al siguiente nivel. Y sin más, hasta el próximo video, que el conocimiento te acompañe.